todos, bienvenidos a mi canal. Como muchos de ustedes saben, me encuentro viviendo en la ciudad de Shanghai, en China, y el día de hoy quería compartir con ustedes cómo funciona el servicio de delivery. Todo en China es digital, la tecnología es muy avanzada aquí, uno a veces ya ni necesita salir de la casa. Es por eso que durante el coronavirus, cuando hubo la cuarentena, nadie tuvo ningún problema de quedarse adentro porque tenemos la tecnología en las manos para poder continuar, ¿no?, con nuestra rutina diaria. Vamos a revisar cada una de las aplicaciones. Como pueden ver, estas son todas las aplicaciones que nosotros usamos. Esta aplicación se usa más que todo en los mismos restaurantes. El servicio de los restaurantes aquí en China funciona que cada mesa tiene su código de barra. Tú escaneas y no necesariamente necesitas hablar chino o inglés. Todo sale en chino de por sí, pero lo puedes traducir, ¿no? Tenemos bastantes aplicaciones que traducen en tiempo real. Esta aplicación, por ejemplo, si tú vas a un restaurante y tiene un código de barra, lo escaneas y puedes ordenar. Te das cuenta, están todas las comidas. También se puede pedir delivery con esta aplicación. Pero lo que más me interesa acerca de esta aplicación, no sé si te das cuenta que hay un símbolo de una bicicleta. Este programa me encanta porque es bien simple. Las bicicletas las encuentras, ellos te dicen dónde está, cuál está más cerca de ti, y escaneas también el código de barra nuevamente y las bicicletas automáticamente se activa su sistema de seguridad. Entonces ya no necesitas preocuparte si alguien se la roba o qué, porque acá no pasa todas esas cosas, ¿no? Sherpas es una buena aplicación también, porque Sherpas es en inglés y tiene todos los restaurantes también chinos y los restaurantes americanos, italianos, latinos, ¿no? Pero lo que he notado con Sherpas es que cobran la tarifa para enviarte la comida. Es caro, pues, ¿no? 24 yuan. Por eso que no uso mucho Sherpas, pero mi esposo, por ejemplo, a él le encanta Sherpas. Listo, ok. So, Bonapp es una aplicación también que es bien interactiva. Como está en inglés, es muy fácil navegar en esta aplicación. Tiene el servicio de delivery, pero el servicio de delivery funciona con la plataforma de Sherpa. Pero eso no es la única alternativa que tienes con esta aplicación. Puedes hacer reservaciones en restaurantes. Tiene promociones, incluso universidades o institutos, hoteles, centros de salud. Puedes pedir el subway, o sea, para ver el horario del subway, lo puedes hacer ahí. También te dice la puntuación de cada restaurante, pues, ¿no? Te sale las puntuaciones de los chefs también, incluso. Dianping es como si fuese un Yelp. Cada vez que uno va al mapa o algo, haces clic y automáticamente te abre la aplicación Dianping y puedes ver las personas que han ido ahí, que han comido, puedes ver fotos del menú, puedes ver los precios. O sea, es lo más parecido a Yelp, ¿no? Si entras a un restaurante, por decir, este es un restaurante italiano, te dice cuánto más o menos se gasta por persona, 588 por persona. Te sale la puntuación también. Esta aplicación es mi favorita. Es la aplicación china que yo uso aquí. Todo está en chino y te voy a enseñar cómo hacer para traducirlo. Lo bueno de estas aplicaciones es que todas las aplicaciones te ponen fotos de los platos que ellos venden. Todas. Es muy fácil identificar algo que te gusta o lo que no te gusta. Y la primera vez que yo vine, cuando ya averigué acerca de esta aplicación, lo primero que yo hice fue entrar a cada uno de los restaurantes que estaban cerca de mi área. Y ya cuando encuentro el plato que más o menos se ve que tiene los ingredientes que yo como, ya ahí comienzo a invertir mi tiempo en traducir y ver qué es lo que realmente lleva, pues, ¿no? Y si te das cuenta, mira, por ejemplo, en el Burger King salen dos precios, ¿no? 20 es el delivery, el mínimo para ordenar, ¿no? 20 yuanes. Y 5.3 es el delivery. O sea, te das cuenta la diferencia de precios de lo que es el Sherpas. El Sherpas estaba como 25 para que te lleven la comida a la casa, ¿no? Y este de aquí está solamente 5.3 yuanes. Por eso es que me gusta más esta aplicación. Hay McDonald's,
puedes encontrar todo tipo de restaurante, la verdad. Aquí en China la gente come bastante lo que son las patitas del pollo fritas, ¿no? O a veces con alguna especie de salsa de ostión o algo así, ¿no? Este es mi restaurante favorito, está cerca de mi casa, si voy a pedir delivery. Este plato en particular, que tiene el pollo en trozo, se parece mucho a lo que yo como en Perú. Ya cuando veo que tiene los ingredientes que yo estoy acostumbrada a comer, entonces ahí comienzo a invertir tiempo en traducir. ¿Y qué es lo que uso yo? Primero hago una captura de pantalla. Voy a esta aplicación que se llama Baidu Translate. Tiene una opción que se llama AR. Por decir, todos los electrodomésticos es en chino. ¿Cómo vas a saber cómo funciona si está en chino? ¿No? Entonces, con el AR poníamos así y automáticamente lo traducía en tiempo real. Entonces ahí copio la imagen y ya pues si me sale, pues, ¿no? ¿Qué dice? Dice sopa de pollo con champiñones. Básicamente el pollo está estofado, ¿no? En el horno con arroz. Y aquí también las comidas en China son más o menos como en Perú, que te dan una entrada. Un segundo. Una vez que lo traduzco y veo que ya me gusta, me llama la atención en mi propio idioma, entonces clic al signo de más y ya pues lo pedimos. O le hago clic al verde y le doy confirmar y me sale esta pantalla. Obviamente no sé qué significa, pues, ¿no? Entonces hago la misma operación, hago una captura de pantalla y regreso a mi aplicación de Baidu Translate y lo traduzco. Primera palabra en azul dice nueva dirección de recepción. Entonces ya ahí pongo mi dirección exacta. Dice la entrega aproximadamente a las 7:12. La entrega es aproximadamente a las 7:12, dice. Ahorita son las 6:42. Eso quiere decir que si ordeno ahora va a demorar 30 minutos en llegar. Esta opción es bastante conveniente para muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando le haces clic tú puedes seleccionar la hora en que quieres que llegue tu comida, ¿no? Por decir, muchas mamás o padres están trabajando, pues, ¿no? Y saben que sus hijos van a llegar de la escuela a las 3 de la tarde. Entonces van a la aplicación, ordenan comida y programan que llegue exactamente a las 3 cuando los niños ya están en la casa. O cuando los niños lleguen, ya la comida está ahí. Y es bien efectivo. Ellos cumplen bastante con la hora que indican, ¿no? Te dicen, ok, la comida va a estar ahí en 20 minutos. 20 minutos exactamente están ahí. Entonces vuelvo a la aplicación para ver qué es lo que sale. Y todo te cuesta el mismo precio, 5.3 yuan para la tarifa del delivery. Es bastante económico. Siempre te hacen descuento en esta aplicación, eso es lo bueno. Si es la primera vez que estás comprando, te descuentan como 15, creo. Sí, te descuentan bastante. Luego, creo que hasta la segunda orden te descuentan dinero. Vamos a seguir viendo qué más hay para traducir. Si bajas, ves que hay bastante para seleccionar ahí. Entonces, lo mismo, la misma operación. Capturas la pantalla y regresas a tu traductor. A ver qué dice ahí. Como miembro te han descontado $5 porque eres miembro. Luego, servicio de valor añadido a tiempo. Esta es la opción en la que, digamos que pedido llega en 30 minutos, más de 30 minutos, te descuentan 21.91. O sea, básicamente te sale gratis la comida, ¿no? O solamente pagaste el fee por el delivery. Si la persona se toma 10 minutos extra, 3.13 de yuanes, ¿no? Donde dice buena comida es para dejar propinas. Entonces tú puedes hacer clic ahí y si ya sabes que es un restaurante como este de aquí que yo siempre ordeno, ya sé que la comida me encanta, siempre le dejo propina a ellos, pues, ¿no? Donde dice orden de compra es para que digamos que no quieres vegetales en tu comida, o de repente porque las comidas aquí en China son bien picantes. Si dice picante es bien picante. Entonces puedes poner ahí nada de picante, pues, ¿no? O puedes poner la salsa de ají al costado. ¿Qué dice? Número de cubiertos. Esta parte es bien importante, que te cobran por cubiertos, ¿no? Entonces yo siempre pido no cubiertos porque si estoy en mi casa obviamente tengo mis cubiertos, pues no puedo usarlos. Listo, ahí donde cubiertos te sale, pues, no, todas las opciones que puedes escoger. Hago la misma operación, lo traduzco y cuando lo traduzco me sale si no quieres cubierto,
basado en el tamaño de la comida. Entonces yo siempre escojo la primera opción, que sale verdecito porque significa que ahorras. La última opción es para hacer factura, porque acá tienen lo que es el recibo o la factura, ¿no? Ya una vez que has verificado que todo está en orden en tu transacción, presionas el verde, pues, ¿no? Que significa pedir la orden, pues, ¿no? Haces el pago y si te das cuenta ahí te piden Alipay. El término billetera no existe aquí. Todos pagan las cosas con su celular. Ahí estoy yo en el mapa y sale el restaurante. Si le hacemos clic a esa nubecita, puedes ver todo esto, que no sé qué significa, pero vamos a traducirlo. Listo. Eso es lo bueno con estas aplicaciones de delivery de China, que tienes la oportunidad de rastrear tu pedido en tiempo real. Si te das cuenta, de todo lo rastrean ellos, desde que yo hice la orden, desde que se pagó, desde que se recibió, y ya el siguiente paso sería confirmar con el motorizado que te va a traer la comida. Básicamente el motorizado ya aceptó. Cuando el motorizado ya está en camino para entregarte tu orden, incluso cuando el motorizado acepta tu orden, no sé si te das cuenta que hay una nube y salen ahí unos números. Mira qué tan seguro es China, que incluso hasta la temperatura del motorizado te entrega. Pues no, mira, vamos a traducirlo. Listo, que sale ahí. El motorizado está a 36 metros de mí, que significa 3 minutos, y su temperatura es de 36.5. Desde que pasó lo de la pandemia, China ha tomado muchas precauciones, mucho más intensas que otros países, para poder uno saber que no tiene el virus. Pasa por una serie de exámenes, y una vez que tú has cumplido con todos esos requisitos y has hecho tu cuarentena, te dan un código de barra que sale verde si estás todo en orden, pues, ¿no? Sale amarillo si estuviste en esas zonas de riesgo, pues, ¿no? Como Wuhan. Y sale rojo si no has cumplido con la cuarentena o de repente tienes el coronavirus, ¿no? Entonces es muy importante aquí en todos los lugares que vas, hay restaurantes, incluso edificios. Para poder entrar a tu edificio te piden que les enseñes el código de barra. Si no tienes el código de barra verde, no te dejan entrar. Esta notificación en el motorizado significa que él tiene una buena temperatura y su código es verde, por eso que sale verde. Y le sale escrito también que el motorizado ha pasado los exámenes de temperatura corporal. Si tienes alguna otra consulta con él, puedes hacerlo directamente. Como les dije, todo es cuestión de revisar bien cada plato, cada restaurante, hasta que encuentres algo que te gusta y lo puedes ordenar. Así que si les gustó, chicos, le dan un like y gracias. Bye.